Gracias. 7 de la mañana, 14 minutos. Estamos ahora en comunicación con Nicolás Voskin. Él es economista y politólogo para analizar un poquito esta coyuntura que vivimos en la Argentina. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día. Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. Análisis, a ver, de la devaluación, del cambio en la política cambiaria del gobierno, festejado por la Casa Rosada, ¿no? Sí, muchas cosas podría decir. En primer lugar, lo que diría es que este es un escenario que, por más de que el gobierno diga estaba planeado desde el principio, la sensación es que no lo es. La sensación es que es un escenario que el gobierno habría preferido esperar un poco más. Para mí la prueba de ello es el discurso de Milei del viernes a la noche. Es un discurso que es la segunda vez que yo lo veo a Milei en un discurso en un tono conciliador. Y la primera vez que lo vi haciendo lo mismo fue el día en su discurso cuando sale segundo en las elecciones generales en el año 23, que es un discurso que no se lleva al mundo por delante. Es un discurso de alguien con miedo, como que tiene que salir a negociar, que tiene que salir a acordar, que fue un discurso electoral, no sé si se recuerdan, muy diferente del de que cuando gana las PASO y cuando gana el balotaje. El del medio, que es el que pierde, que sale segundo, es un discurso conciliador, que es lo que tuvo el otro día el viernes. Digo, Milei conciliador es Milei asustado, con lo que siento que están dando un salto al vacío que ellos no saben qué es lo que puede pasar. ¿Por qué lo digo? Porque pareciera claro que la devaluación es algo que era inminente, porque el esquema no se sostenía, se venían rifando reservas desde enero hasta hoy, se venían rifando reservas, se bajaron 8.000 millones de dólares las reservas desde enero hasta abril, de los cuales solo la mitad fueron los pagos de deuda, sobre todo el gran pago del cupón de AL30 en enero, pero el resto fueron dilapidaciones de reservas para sostener el tipo de cambio paralelo, sobre todo, con lo cual un esquema que no sostenía. El acuerdo con el fondo entiendo que es parte de la misma lógica, pero que lo va pidiendo, pero venía el gobierno de una serie de pálidas fuertes, políticas, esto lo van a negar los funcionarios, pero para mí está claro, el caso cripto que recién comentaban en el aire, el discurso de Davos con la marcha LGBT, todo el enchastre con los jueces de la Corte, paro general, un montón de cosas, coronado el viernes pasado con el dato de inflación del 3,7% de marzo, que es un bombazo para el gobierno, Claro. y que parece que quedó desapercibido, pasó como que se tapó bastante esa Y información, que es se bastante tapó, fuerte. claro. Eso es Entonces, importante porque el gobierno tapa, los medios han tapado, no hubo inflación, parece, en el mes de marzo, ¿eh? no, el gobierno de hecho lo que dijo, Milei lo que dijo fue que la inflación de marzo fue por culpa de Guzmán, ¿no? Una cosa bastante Eh, ridícula, pero bueno, en cualquier caso, el punto es que la sensación es que el gobierno sale con esta decisión de levantar el cepo, yo creo, como una necesidad de recuperar la agenda política, lo digo más como politólogo que como economista en este sentido, ujú. recuperar la agenda política, recuperar el escenario político, es decir, no solamente es una devaluación que podría, una devaluación normal, o cambiar el ritmo del crawling peg que venía teniendo, y algún relajamiento del cepo con vísperas a levantarlo más adelante, podría dar sería un paso mucho más firme, menos arriesgado. La sensación es que tenían que dar un golpe de efecto sobre la mesa, hicieron esto, y no se sabe bien cuál va a ser el escenario. Yo acá lo Nicolás, que pienso es, sí, sí, a propósito de eso, ese no se sabe cuál es el escenario. Pareciera que el gobierno está muy dependiente de, por un lado, que le liquiden las divisas rápido en estos primeros meses, sí. y por otro lado, que el traslado a precios de esta devaluación no sea tan acelerado como en devaluaciones anteriores, porque si no, le podría empezar a trastabillar rápido la devaluación que ya aplicó. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué escenario se puede esperar? So- Sobre lo segundo, yo creo que es inevitable porque justamente esta devaluación se monta sobre una inflación previa bastante elevada. Quiero decir, y no solamente es una inflación previa bastante elevada, sino sobre una inflación previa elevada y conocida, digo, porque sobre la base del dato encima. Sí. Muchas veces el conocimiento del dato termina eh, generando el motor de la inercia. Con lo cual, digo, nadie debería sorprenderse que la inflación en abril arranque con... Si arranca con 4 es un buen dato, digamos, en la inflación de abril, porque vas a meterle un 10% o 10, 12, no sé cuánto irá el dólar esta semana, pero si en el escenario optimista que sube solo 10%, es 10% de evaluación del cambio oficial por sobre una inflación que venía del 3,7 de marzo.
Con lo cual, esa inflación sube. Yo lo que creo es que ahí efectivamente se asocia a lo que decías vos al principio, que es el momento de la cosecha. Como que el momento para hacer esto vendría a ser este mes, que viene abril, mayo es la cosecha gruesa de la soja y del maíz, y entonces que, sobre todo la soja principalmente, que es el gran producto de exportación del campo, y que en principio los meses de cosecha tenés más poder de fuego para poder combatir cualquier corrida cambiaria. Digo, es el mes en el cual el gobierno tiene mayor disponibilidad de divisas. Había un acuerdo por 47.000 millones con el fondo, porque lo que implicaba la refinanciación de lo demás. Caputo salió a anunciar préstamos adicionales por el Banco Mundial, por el Banco Interamericano de Desarrollo. La necesidad, la búsqueda de colocación de deuda por bancos privados. O sea, como que pasaron la gorra por un montón de lugares como para generar este espaldarazo. Y ahí yo lo que creo es que se abren dos escenarios posibles respecto de este préstamo con el Fondo Monetario y respecto del futuro del esquema cambiario. Uno podría decir rápidamente, escenario 2016 o escenario 2018-2019, comparando con lo que fue la gestión de Macri. ¿Cuál sería el escenario 2016? Sería el escenario optimista para el gobierno, que es este espaldarazo del Fondo Monetario, es un montón de dinero, es un montón de plata que está ahí para garantizar las condiciones de un nuevo carry trade, de una nueva bicicleta, ahora una bicicleta mucho más grande que la que hubo y que la que funcionó bastante en la segunda mitad del año pasado. La segunda mitad del año pasado Argentina tuvo una pequeña bici, un triciclo, digamos. ¿Por qué? Porque era chiquito, porque no había jugadores externos, porque operaba sobre el tipo de cambio paralelo, porque tenía montos relativamente pequeños, al punto que las reservas no subieron, pero hubo una pequeña bici que fue la que permitió estabilizar el tipo de cambio hacia fines del año pasado y que incluso que el dólar paralelo baje de 1.500 de julio a 1.100 en diciembre. Digamos, todo ese mecanismo estuvo incentivado por esa pequeña bicicletita que armó Caputo. Ahora quieren hacer entrar a los peces gordos de Wall Street. Y sí, por eso, digamos, antes tenías un triciclo que te llevaba a la plaza de la esquina, ahora corres el Tour de France, porque tenés una posibilidad con la apertura del cepo de colocar deuda afuera. Y si colocas deuda afuera, tenés capitales especulativos de corto plazo del extranjero que pueden comprar deuda argentina. Fíjate que acá lo que se arma, veamos las tasas como vienen para entender esto. Tenemos la banda se mueve al 1% en principio. Si estás cerca del tope de la banda, el dólar se va a mover al 1%. La tasa de interés acaba de subir los plazos fijos de los bancos. En cualquier momento se viene una suba de tasa de política monetaria por parte del Banco Central. Va a ser una tasa mucho más alta. La inflación va a estar en 4 o 5 los próximos meses, con lo cual vamos a tener un ciclo de dólar menos tasa te da la presión cambiaria, el país se va a encarecer en dólares. Tasa menos dólar menos inflación, inflación menos dólar. Tasa menos dólar te da la tasa en dólares, y lo que te da es la tasa de ganancia del carry trade. Entonces, en la medida en que el dólar suba a un ritmo más lento que la inflación, tenemos a presión cambiaria, y en la medida en que suba menos que la tasa de interés, tenemos tasas de ganancia elevadas en dólares, que es el mecanismo con el que sostiene el tipo de cambio. Bueno, el objetivo, la verdad optimista del gobierno es que esto genere un nuevo ciclo de alza del dólar, del tipo de cambio, de la bicicleta, con el dólar planchado, con tendencia a la apreciación cambiaria, con lo que sabemos que la apreciación cambiaria genera en términos de inflación y sobre todo en términos de sensación de riqueza, ¿no? Que es lo que ha pasado también el año pasado. Entonces, ese debe ser optimista, y que se inicie un nuevo ciclo de valorización financiera donde todos estos préstamos sean el espaldarazo de eso y que la mirada optimista no haya que usarlos. Digamos, como que los dólares que entran implican que no haya que usarlos. La mirada pesimista sería repetir 2018-2019, que es que esta plata venga para cubrir la salida de las posiciones en pesos que se estaban desarmando por el carry trade pequeño que hubo el año pasado. Esa es un poco la segunda posibilidad, que es que básicamente que no le compren a Caputo el plan económico y que aprovechen esta plata para salir. Y con la apertura del cepo faciliten la salida. ¿Cuál de los escenarios vamos a tener? No lo sé. Yo lo que creo es que el gobierno tampoco lo sabe, aunque apuesta mucho al primero. El punto es que cualquiera de los escenarios es un escenario que deriva necesariamente de una crisis, cualquiera de los dos. Uno más pronto que el otro, pero ninguno es sostenible, porque para que sea sostenible tenés que tener... para que la bici sea sostenible, en principio, como cualquier esquema de estafa piramidal, volviendo al tema de las cripto, que es parecido, la única forma de que eso funcione efectivamente, la única forma de que esto genere
un rendimiento favorable es que haya inversiones genuinas detrás. Quiere decir que vos, con la plata que estás ganando porque están entrando capitales, hagas inversiones productivas, generes capacidad de exportación posterior, los famosos brotes verdes, digamos. Si todo el esquema macroeconómico armado sirve para que entren dólares de afuera, para ponerse a producir, para ponerse a exportar, bueno, tendría sentido el esquema, y entiendo que es lo que durante el carry de Macri se explicitaba mucho, ahora se dice mucho menos. Bien. Ahora, si al fondo todo es plata de capitales que entran y salen, donde el Estado lo que hace es ser el que pone la diferencia, porque es el que paga las tasas de los títulos, el ciclo de alza es el ciclo de éxito de un Ponzi, porque entra plata, porque todo el mundo quiere ganar, pero en el momento en el que se cae Castillo, de ahí pues se cae, entonces será más pronto, más temprano, más tarde. Bien, bueno, Nicolás, gracias por este análisis y vamos a ver cómo sigue todo, ¿no? Te agradezco mucho. Que tenga buen día. Gracias a ustedes. Hasta luego. Que tengan muy buen día. Muchas gracias. Nicolás Voskin, economista politólogo, en el primer análisis sobre las nuevas medidas adoptadas por el gobierno de Milei. Ya volvemos. Mañana Silvestre. Mañana Silvestre. El Gato te acompaña de 6 a 10 de la mañana.